Esta mañana estoy aquí con el ministro Wilson Pastor, ministro de Recursos No Renovables. Ministro, muy buenos días. Buenos días, señora. Bienvenido. Usted nos trae buenas noticias. Ya tenemos los primeros resultados. Hubo una polémica por la renegociación de contratos petroleros. Se argumentaba que parte de esa renegociación iba a ser precisamente que algunos recursos se podían conseguir para ser reinvertidos en las zonas de donde se saca el petróleo, algo que nunca antes se ha hecho. Cuéntanos. Buenos días. No sé si fue polémica, pero sí fue difícil la renegociación. Polémica también fue. No he sabido, bueno. En todo caso, efectivamente, la ley de hidrocarburos expedida en julio del año pasado, antes de la renegociación, establecía que el 12% de las utilidades de las empresas privadas petroleras debían ser repartidos en primer lugar a las poblaciones cercanas a los lugares donde se produce petróleo y el 3% para los trabajadores. Esto aplicando el artículo 274 de la Constitución, que da prioridad a la distribución en los territorios en donde se produce petróleo para que desarrollen proyectos de desarrollo social. Y en efecto, terminamos la negociación en el mes de enero, finales de enero. Calculamos cuánto era la utilidad que podría recibir la empresa privada en general, petrolera, y se determinó que este monto llegaba a unos 92 millones de dólares que debían ser invertidos o destinados a financiar proyectos en salud y educación de la zona amazónica. ¿Esos proyectos ya han sido presentados? Porque la condición para poder recibir esos dineros es que los municipios de las provincias o de los sectores en donde se explota el petróleo tienen que presentar esos proyectos para poder recibir el dinero. Es decir, no es que van a coger ustedes y repartir el dinero en tajas iguales a todos los municipios en donde cercanos o afectados o que deben beneficiarse por la explotación de petróleo. En efecto, como usted lo dice, no se va a entregar dinero en efectivo. Hay un instructivo que se elaboró justamente en estos 2 últimos meses con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo y las comunidades, parroquias, municipalidades, provincias deberán presentar proyectos básicamente destinados a salud, educación, vialidad, es decir, a elevar el nivel de vida de la gente en base a proyectos calificados por el BEDE. No habrá entrega de dinero en forma directa porque el pasado nos ha dicho que la administración no es tan eficiente cuando no se tiene organización. Y lo que vamos a hacer es ayudar a las comunidades y parroquias para que presenten proyectos realmente financiables, calificados por el Banco del Estado. Ahora, ese ha sido el gran problema que siempre hemos tenido como comunidad ecuatoriana, y es que no sabemos presentar proyectos, no podemos presentar proyectos, no tenemos la asesoría adecuada para presentar proyectos. Durante años se ha dicho que mucho dinero que está disponible para el desarrollo de proyectos por parte de organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, el BEDE incluso, no se pueden utilizar, se devuelven a esos organismos internacionales porque no se presentan proyectos ejecutables o adecuados. En este caso, ¿cómo vamos a hacer para aprovechar bien esos recursos que hoy están disponibles? En efecto, la ventaja ahora es que son proyectos extremadamente diseminados, son proyectos pequeños, para agua potable, alcantarillado, etcétera, y son proyectos en los cuales el Banco del Estado va a ayudar con sus expertos a formularlos convenientemente. Aparte de que los ministerios sectoriales tienen la obligación también de ayudar a las comunidades y parroquias y municipalidades a elaborar proyectos que tengan, digamos, una calificación mínima de ejecutabilidad. Puedo decirle que en este momento hemos recibido ya numerosos proyectos, tanto de los planes de vida de las comunidades como de parroquias, y que se están indexando para ver las prioridades de los proyectos, porque primero tienen que beneficiarse las zonas cercanas a la producción, que son básicamente comunidades y parroquias. Ahora, ¿tienen un tiempo para presentar esas propuestas? Porque digamos que esto va año a año, ¿no? Año a año se ven las utilidades, año a año se ven también estos recursos que podrían proceder del petróleo, pero si en este año, por ejemplo, no hay nadie que presente un proyecto o no todos presentan un proyecto que pueda ser ejecutable, ¿qué pasará con ese dinero? Bueno, la idea es que en este año presenten todos los proyectos posibles, probablemente no van a agotar estos recursos, pero estos se acumulan al siguiente año y podrán ser repartidos a nivel de toda la Amazonía. Recuerde usted que hay 3 provincias propiamente petroleras:
Napo, Sucumbíos y Pastaza, y que las otras provincias, si bien no disponen de petróleo, disponen de minería, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Ellos van a recibir el 60% de las regalías mineras, que van a ser montos muy significativos en los próximos años, de manera que se van a optimizar los recursos tanto de utilidades como de regalías petroleras en los próximos años. Podemos hablar un poco de los montos. Tengo aquí un documento enviado por su Oficina de Relaciones Públicas. Dice que en este momento el Estado dispone de 258,7 millones de dólares por excedentes petroleros y 92 millones de dólares por concepto de utilidades. Sumados ambos son 351 millones de dólares los que serán invertidos, no en su totalidad, porque son 92 millones de utilidades, de ahí es el 12% para las comunidades y 3% para los empleados, ¿correcto? Los 92 millones corresponden al 12% de utilidades de las empresas privadas. Los 258 corresponden a excedentes de las empresas públicas, Petroecuador y Petroamazonas, que tienen otro sistema de distribución. En este caso, el gobierno central, a través de los ministerios sectoriales, son los que van a llevar adelante los proyectos, igualmente que tienen que ser calificados para su financiamiento. Pero en este caso, los proyectos del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Vivienda, de la Salud, de Vialidad, tienen ya proyectos totalmente estructurados y esos proyectos van a desarrollarse fundamentalmente en las zonas en que se produce petróleo. Ahora, ministro, me queda una duda. Parte de la polémica que se produjo cuando se tomó esta decisión, sobre todo en el tema de utilidades, era que esto iba a generar demandas de tipo laboral, porque se están, digamos, para ayudar a las comunidades, se están tomando recursos que legalmente le pertenecen a los trabajadores del sector petrolero. El presidente de la República argumentó que hay mucho dinero en juego, y es cierto, pero la ley es la ley. Sí, efectivamente, la ley es la ley, y la ley cambió esta distribución. Recuerde usted que la distribución del 15% se originó en los años de la dictadura militar, allá por los años 60, luego se modificó con el gobierno del general Lara, y eran 60 salarios mínimos vitales de entonces. El resto del 15% iba al Banco Central. Eso corresponde hoy día, en términos reales, hoy día al 3% de las utilidades de las compañías. No se ha modificado el monto, se ha distribuido mejor esas utilidades cuando el precio del petróleo hoy día está sobre los $100 y hay utilidades enormes que no se justifican de ninguna manera para que un trabajador solo privado, ni siquiera el estatal recibe esto, solo privado pueda recibir esos ingentes dineros. Es la mínima justicia que tenía que hacerse. Pero el hecho de que haya una discriminación, porque pues se los cataloga yo como empleados de otro tipo, da para dos reclamos. Uno, la discriminación por parte de los empleados petroleros, porque al final hacen un trabajo bastante sacrificado, especializado, implica estudios técnicos, un conocimiento especial, la experiencia, es decir, no puede cualquiera trabajar en los petróleos, es lo que se ha dicho. Y por otro lado también no existiría también la posibilidad de que otro tipo de empresarios puedan apelar a este tipo de distribución para que sea el que se instaure en un país, es decir, que no se reparte el 15% de utilidad, sino el 3%. Mire, si se habla de discriminación, el trabajo petrolero es igual de difícil para el sector privado como para el estatal. Los trabajadores que van al campo con las empresas Petroamazonas y Petroproducción hacen un trabajo tan difícil como los privados. Sin embargo, ellos no reciben nada y los otros recibían 15. Hoy van a recibir 3. ¿Y qué sucedía antes? Que los niveles de salarios, de remuneraciones de los trabajadores de empresas privadas eran mucho menor que de la empresa estatal, porque justamente compensaban con las utilidades las remuneraciones netas de los trabajadores, lo cual es anormal. Ahora tendrán que ponerse a nivel de mercado las empresas privadas y por otro lado tendrán utilidades significativas. El 3% no dejan de ser 22 millones de dólares por año que se van a repartir unos 3 o 4 mil trabajadores privados. En cuanto a las provincias que se van a beneficiar, tengo aquí Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza y Santa Elena, provincias en las cuales se extrae petróleo. ¿Cuál es el mecanismo que deben aplicar estas provincias y los distintos municipios para poder presentar sus proyectos? ¿Deben acudir al ministerio? ¿Deben acudir al BEDE? ¿A dónde?
En el caso de las utilidades de empresas privadas al BEDE, el BEDE tiene sucursales regionales, van a multiplicarse las oficinas del Banco del Estado en el oriente y sobre todo se va a abrir una ventanilla en los bancos para que puedan presentar los proyectos en los más cercanos a la zona donde viven. Luego el Banco del Estado califica estos proyectos e inmediatamente comienza el desembolso. Lo importante aquí es que los ejecutores de los proyectos sean realmente gente calificada o empresas calificadas que puedan ejecutar los proyectos. ¿Cómo qué? ¿Qué características tienen que tener para cumplir esos requisitos? Vea, por ejemplo, vamos a poner el caso de Pañacocha, hay que hacer un muelle, hay que desplazar a la población que está sobre el borde del río, hay que remodelar esa parroquia que tiene unas 300 familias y para eso se van a utilizar equipo pesado que tiene que ser de empresas que lo puedan hacer. De manera que esa calificación del ejecutor es muy importante, no solamente que hayan recursos, que tengan prioridades, sino la ejecución es parte importante de la calificación. Y el conocimiento de esas bases o esos requisitos o esas reglas, digamos, básicas para poder ajustarse y ajustar a ellas, ¿los proyectos van a ser publicadas en el Internet? ¿Pueden ir a adquirirlas en dónde? El Banco del Estado tiene el instructivo y tiene un folleto explicativo de los pasos que tiene que hacer cada comunidad para obtener el financiamiento. Se tienen los montos de cada comunidad proporcional a la producción que tiene el campo cercano al que habitan y el Banco del Estado les entregará un formulario para que llenen la solicitud del proyecto al que se refieren. De manera que es un proceso que ciertamente va a demorar unos 2 o 3 meses en que sea una mecánica bastante fácil, pero yo creo que a mediados de este año estarán centenares de proyectos calificados. Perfecto, muchísimas gracias, señor ministro, por estar esta mañana aquí. Lo voy a dejar ahí para poder dejarlo como una noticia positiva. Había muchas cosas que quisiera preguntarle, pero he invertido el tiempo para que usted pueda explicar muy bien en qué consiste la posibilidad de que se inviertan estos recursos en favor de las comunidades de donde se extrae el petróleo. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana aquí. Nos vamos con Liz. Liz, tú tienes más noticias.